Permítame contarle una historia. Es el año 1933 y la economía alemana está en ruinas. La Primera Guerra Mundial ha dejado al país con profundas heridas humanas y materiales. Sumado a esto, el Tratado de Versalles ha obligado a Berlín a pagar reparaciones de guerra por 132 mil millones de marcos de oro, o sea, 31,4 billones de dólares. Alemania está endeudada y sus ciudadanos desmoralizados. Hay malestar social y 2 rondas sucesivas de elecciones no pudieron restaurar la estabilidad. Hay hiperinflación de posguerra, alto desempleo, desabastecimiento e incertidumbre. Por su parte, Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista, nazi, decide explotar esta crisis, lo que lleva a que finalmente el 30 de enero Hitler juramenta en el poder como el nuevo líder de Alemania al ser elegido democráticamente. El resto de la historia es la que ya todos sabemos. La moraleja de esta historia es que el desorden financiero estatal y la inflación tienen el poder de cambiar el curso de la historia de un país. Hoy, a lo largo de estos meses, hemos visto en las noticias lo que está pasando en todo el mundo. Las acciones están cayendo, las monedas se devalorizan, el valor del combustible está por las nubes y los precios de los productos básicos suben cada día. Es claro que gran parte de la inflación tiene su origen principalmente por la enorme cantidad de dinero emitido sin respaldo por los gobiernos, como los de Estados Unidos y Europa, y pésimas políticas públicas con la excusa de mantener las economías a flote por causa de los encierros sanitarios, con el eslogan de «Quédate en casa». Estamos con la resaca y pagando los costos. Hoy te diremos cómo repercute realmente la inflación en el mundo. No por la pérdida de tu poder adquisitivo, ni por la destrucción de tu salario y tus ahorros, sino que por el impacto y desequilibrio en los países y lo que significa la inflación para el equilibrio y la paz mundial. Bienvenidos a Latin Markets, tu canal de información y educación económica. Recuerda suscribirte a este canal y ayúdanos reenviando este video a tus amigos. Este es nuestro mundo, un conglomerado de democracias, regímenes autoritarios y monarquías constitucionales. ¿Seguirá así después de la inflación? Nuestro mundo está actualmente muy interconectado y hay libre flujo de comercio. ¿Seguirá así después de la crisis financiera? Como verás, la inflación afecta a políticos, políticas, prioridades globales y la pobreza. Y hablaremos de estos 4 puntos. Y partiremos con la inflación y los políticos. La inflación es a menudo llamada la madre de los cambios políticos. Recién hablamos de lo que pasó en la posguerra de Alemania. Europa está hoy en guerra de nuevo con los ataques rusos. Y esto ha contribuido a la inflación mundial. Vemos muchas protestas en el mundo y los manifestantes pueden ser implacables cuando toca la hora de votar. Por ejemplo, tenemos lo sucedido con el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, cuando estaba en el cargo. Los precios del combustible y la comida se habían disparado junto con el desempleo. La alta inflación derribó a Carter y perdió su reelección ante Ronald Reagan. Hoy, los precios de los alimentos en los Estados Unidos han subido casi un 10% y los precios del combustible en rangos históricos y tienen muy descontenta a la población. El descontento del ciudadano norteamericano es mayoritario e independiente de su posición política. En noviembre próximo, Biden enfrenta las posibilidades de perder cupos estratégicos en el Congreso en las elecciones de medio tiempo, y la inflación puede definir esta elección y con ello cambiar el curso de políticas y políticos de los Estados Unidos. En India, los líderes conocen el vínculo entre inflación y elecciones. En 2014, cuando el gobierno de la época perdió las parlamentarias, se dijo que la inflación fue la responsable principal. Lo anterior demuestra lo que la inflación puede hacer por los gobiernos. Consideren esto. Actualmente la inflación promedio global es superior al 6%. Los precios de los alimentos han subido en al menos 7% y cerca de 50 países van a las urnas este año y el siguiente. Esto incluye a Brasil, Israel, Pakistán, Bangladesh y Turquía. Y si los precios continúan elevándose, estos líderes pueden perder las elecciones, ya que el aumento de los precios pueden derribar gobiernos. La inflación puede cambiar el destino de un país. Mira Venezuela.
que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero viviendo la miseria con una crisis política y de inflación. De hecho, es hiperinflación. Y entre el 1973 y el 2022, los precios en Venezuela han subido un 3.729%. Impresionante. Siguen esta senda de políticas públicas populistas los gobernantes y congresos irresponsables como de Turquía, Argentina o Chile. Hoy, la moneda venezolana es literalmente basura y se dice que usar efectivo como papel higiénico es más eficiente que comprar el mismo rollo de papel. ¿Y qué consecuencias hubo? Más de 6 millones de venezolanos emigraron, es decir, un 20% de la población se fue. Y lo que alguna vez fue el país más rico de América Latina, ahora está luchando apenas por sobrevivir. Ningún país quiere conocer ese destino ni quiere ser aniquilado por la inflación. Entonces, ¿qué hacen? Llegamos al siguiente punto: inflación y políticas públicas. Los países cambian sus políticas públicas, o más bien se debería decir que la inflación los obliga a cambiarlas. Veamos un gráfico. Estos países han prohibido la exportación de ciertos alimentos desde la invasión rusa a Ucrania. Argentina ha prohibido temporalmente la exportación de harina, aceite de soya y carne. Argelia, derivados de aceite vegetal y azúcar. Egipto, aceite vegetal, maíz, harina de trigo, aceites y lenteja para frijoles. Indonesia, aceite de palma y aceite de semilla de palma. Serbia ha prohibido la exportación de aceite de maíz y harinas. Kosovo, trigo, harina de maíz, aceite vegetal. India, trigo. En fin, la guerra ha aumentado los precios de todos estos productos básicos en todo el mundo. Y la prioridad ahora es controlar los precios para garantizar la seguridad alimentaria. Porque los votantes hambrientos pueden ser implacables a la hora de votar y ningún gobierno quiere arriesgar su posición. Y ahora, algunos países están con políticas más cercanas al nacionalismo y el proteccionismo, ya que los votantes ahora tienen prioridad. A veces, la diplomacia pasa a un segundo plano, como en Europa. La inflación en la zona euro está en niveles máximos históricos. ¿Qué es la eurozona? Bueno, es un grupo de 19 estados europeos que usan el euro como principal divisa y también como su única moneda de curso legal. Actualmente, la inflación en la zona euro está en su punto más alto desde la creación del euro, que nació en el año 1999, siendo la inflación actual la mayor en 3 décadas. ¿Y qué pasa con la diplomacia y la guerra? Una encuesta publicada en junio preguntó a los europeos de 10 países su pensamiento sobre la guerra y ataques de Rusia a Ucrania. Más de un tercio dijo que quería terminar la guerra lo antes posible, incluso si eso significaba que Ucrania cediera su territorio a Rusia. Esta guerra ha afectado a la tranquilidad y cotidiana comodidad y el día a día de los europeos. Casi el 40% del gas europeo proviene de Rusia, y las sanciones y prohibiciones de importación de productos rusos, junto al corte de suministros energéticos de Rusia contra naciones europeas, está afectando a toda Europa. El próximo invierno necesitarán calentar sus hogares y no todos podrán pagar los altísimos costos de energía por las malas decisiones de sus gobernantes al entregar su dependencia energética a Rusia. Hoy, la guerra ha hecho que las comidas sean más caras. En Italia, los precios de las pastas han subido un 40%, lo que no es de extrañar que los europeos estén divididos cuando se trata de la terrible guerra que afecta a Ucrania. Algunos dicen que quieren la paz, aunque ello signifique entregar o desmembrar Ucrania. Otros dicen que quieren justicia. Los líderes europeos se comprometieron a apoyar a Ucrania a cualquier costo, temiendo que claudicando permitiría nuevos ataques de Rusia a sus propios países, recordando lo que sucedió en las guerras mundiales del siglo pasado. Pero no todos los votantes están dispuestos a soportar este costo. Los encuestadores creen que esto afectará tarde o temprano a la política europea y se deberá repensar las prioridades, lo que nos lleva al tercer punto. Prioridades. La inflación fuerza cambios, no solo las prioridades nacionales, sino también las prioridades globales. El cambio climático, por ejemplo. Las acciones para contrarrestar los cambios climáticos no eran una prioridad mundial. Se necesitaron décadas y muchos acuerdos climáticos para convencer al mundo de tomar conciencia. Pero la inflación ha revertido esto. Déjame mostrarte algunos titulares.
El carbón es el ganador mientras la inflación golpea al sector energético. Europa puede volver al carbón por corte de flujos de gas ruso. Austria reabre plantas de carbón a pesar de las metas climáticas. Expertos advierten sobre riesgos climáticos debido al retorno del carbón a Europa. Estados Unidos vuelve atrás en su promesa de tener una economía verde. El carbón regresa en grande mientras el mundo tiene sed de energía. ¿Se entiende a estas alturas? Cuando la inflación golpea a las energías como el petróleo y el gas, el costo de vida sube y los países apoyan en energías más baratas como el carbón. ¿Habías pensado que la inflación podría cambiar tanto las cosas? Tendemos a limitar la definición de inflación a un cambio en las tendencias de compra de productos o servicios. Bueno, el aumento de precios es definitivamente el significado fundamental de lo que es la inflación y su primera consecuencia. La inflación no solo modifica tu capacidad de compra, y es lo que estamos tratando de explicarte. Concluyendo, la pobreza afecta a 1.100 millones de personas, casi el 20% del mundo, que apenas pueden comprar lo esencial para vivir, como la comida, y viven por debajo del umbral de la pobreza. Con la subida de los precios hay más gente arrastrada a la pobreza, afectados por un sinnúmero de problemas adicionales, tales como la desnutrición, abortos espontáneos, mortalidad infantil, emigración, crimen y desempleo. La inflación desencadena una cadena de acontecimientos que tardan muchos años en solucionarse. ¿Y tú qué piensas? Cuéntanos cómo la inflación está afectando tu vida, tu familia y a tu país. ¿Crees que la inflación puede generar cambios en la estabilidad política de tu país? Si te gustó este video, marca un me gusta y ayúdanos enviando este video a tus amigos y familia. Danos tu opinión, cuéntanos dónde estás y escríbenos tus sugerencias. Muchas gracias.